Dios me los bendiga. Volvemos otra vez a Nuevas de Salvación en la predicación que estamos dando. En el día de hoy estamos hablando del perdón. Y bueno, como hemos dejado y hemos retomado antes de la pausa para una alabanza, que el principio del reino de Dios es perdonar. El reino de Dios es perdonar. Y esa es la naturaleza humana, que inmediatamente se ejecuten juicios de Dios sobre aquel que nos injuria, sobre el que nos acusa, sobre aquel que nos hace daño. Pero la voluntad de Dios es que perdonemos, es que nosotros perdonemos, no tomemos venganza. El principio del reino de los cielos es no juzgar, no condenar, sino perdonar. No juzguéis para no ser juzgados. Porque el Señor lo dice bien claro en Juan capítulo 3 y el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo es salvo por Jesucristo. Y ahí entramos en todo aquello de que el mediador es la Virgen, que el mediador es tal, que el mediador es cual, que si los ángeles, que si... El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo, el que murió por nosotros, y es el único mediador, es el único que puede salvar al mundo. Lo dice claramente Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él y únicamente y exclusivamente por él. Hago esta aclaración porque así, de esa manera, queda claro que Dios es el que perdona, Dios es el que bendice, Dios es el que salva, y no hay otro camino a Dios sino por medio de Jesucristo. Es el camino al Padre. Los discípulos querían que los samaritanos tuvieran el pago por no recibirles, y ellos querían ver el castigo ante el desprecio hacia ellos y hacia Jesús. O sea, que ellos vieron un desprecio. Nosotros, cuando vemos que desprecian a alguien que amamos, si nos desprecian a nosotros, parece como que somos más permisivos y somos más perdonadores. Pero cuando vemos cómo desprecian a alguien de nuestra familia, a alguien que amamos, cuando hablan mal de alguien que nosotros queremos o que es nuestra familia, entonces es cuando sale ahí el hombre viejo, la naturaleza pecadora del hombre, la naturaleza carnal del hombre. Aunque seamos cristianos, tenemos que retener eso, porque Dios dice que suya es la venganza. Después lo leeré en el versículo. La venganza no es nuestra. Nosotros no podemos pedir que venga fuego del cielo. No podemos decir, bueno, pues mira, que les parta un rayo, porque les vaya mal. No. Dios es nuestro abogado con el Padre. Dios es el que hace todas las cosas. Jesucristo es el que hace todas las cosas. Ellos desearon que cayera fuego del cielo y los consumiera. Cuando alguien te hizo mal o te hizo daño, ¿cuál es la primera reacción que has tenido? ¿Cuál es la primera reacción que tú has tenido? Porque claro, tú te tienes que analizar a ti mismo. Si vemos ahí en Primera de Corintios, capítulo, me parece que es el capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, dice, si nos escudriñamos a nosotros mismos, no tendremos que ser juzgados. Entonces, el Señor ya te lo dice, que te mires a ti mismo, que tú cojas y mires cómo estás actuando. ¿Qué sucede? ¿Qué reacción has tenido cuando a ti te han injuriado o han tratado mal a tu esposa o a tus hijos? ¿Qué reacción? Porque eso es lo más importante que tenemos que ver. Cómo reaccionamos ante el problema, cómo reaccionamos ante el ataque, cómo reaccionamos. Porque nosotros somos cristianos y tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué fruto estamos dando? Como decía el otro día. ¿Qué fruto estoy dando? Si a mí me tratan mal y yo salto y pago mal con mal, ¿qué estoy haciendo? No estoy cumpliendo la palabra de Dios. No estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy siendo una persona perdonadora, sino que estoy siendo una persona vengadora, que me vengo de mis enemigos. Y golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente, y así no es. El Señor dice que al que te dé una aguantada en la cara, que tú le vuelvas la otra cara. O sea, que al que te pida la capa, tú le des hasta el sayo. O sea, que Dios está haciendo otras cosas diferentes a lo que se hacía en la ley.
Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y por estar bajo la gracia tenemos que cumplir lo que yo digo. No sé si alguien lo dirá más, algún pastor más. Pero yo siempre he dicho que el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde ahí el Señor está poniendo las bienaventuranzas, está poniendo unas leyes que ahí yo veo que son las leyes de Cristo. Las leyes de Cristo, unas leyes que nos ayudan a ser verdaderamente cristianos, que nos enseñan cómo es el reino de Dios. No nos dice que hagamos mal por mal. Si antes era malo el tener relaciones con otra mujer, yo te digo que ahora el desearla solamente ya es pecado. Entonces estamos viendo que Dios ha aumentado toda la ley del Antiguo Testamento, la ley mesiánica que le llamo yo, es diferente a la ley de Moisés. Es diferente completamente, es una ley que entra más fuerte que la ley de Moisés. Es la gracia de Dios que se multiplica por mucho. Entonces tenemos que ver que Dios ya nos está diciendo que si entramos en la gracia, si queremos estar en el reino, tenemos que perdonar. Perdonar es que cuando nos sucede algo, cuando nos atacan, cuando nos vituperan, cuando nos dicen de nosotros cualquier cosa, nosotros decimos, bueno, el Señor sabe todas las cosas, tú crees eso para ti. Yo soy de esta manera, Dios nos juzgará a todos. Dice que Dios nos juzgará a todos. Ya está. Entonces, tenemos que reaccionar como cristianos. Nunca buscar la venganza. La otra reacción es tomar venganza por tu propia mano. Y eso te lleva a pecar. Y eso te lleva a pecar. El desear mal para alguien te hace pecar. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le es pecado por pecado. Entonces, como le es pecado el no hacer el bien, hagamos siempre el bien. Y perdonemos a todos los que nos vituperan. Por esto no es lo que Dios quiere que hagamos, el vengarnos. El Señor nos manda a orar por ellos y bendecirlos y perdonarlos. O sea, una persona que... Vamos a poner un ejemplo. Una persona que está en tu trabajo, que te está maltratando, porque tú has entrado más tarde que él, y esa persona lleva más tiempo en el trabajo y te trata mal y te trata de una manera, te trata de otra, y tú cogerías y te vengarías de él o intentarías decírselo a tu jefe para que le ponga una disciplina o le ponga un castigo o algo. Si tú en vez de eso coges y oras por esa persona, Dios hará la obra. Ora, bendícelo y perdónalo. Ora por él, bendícelo y perdónalo. Es necesario que el cristiano sepa orar y perdonar. Orar y perdonar. Y encima, bendecirlo. Al principio, cuando tenemos manía a alguien, que alguien nos ha hecho daño, cuando creemos que alguien nos ha hecho daño, o vemos que verdaderamente nos está haciendo daño, el decir, Dios bendice a esta persona, Dios bendice a Pepe, Dios bendice a Juan, Dios bendice a Manolo. El decir eso al principio será de labios para afuera, no del corazón para afuera. No será del espíritu. Pero poco a poco nosotros vamos bendiciendo a esa persona, vamos orando por ella, vamos pidiéndole al Señor que la bendiga, que la cambie su forma de ser, que cambie su manera de actuar. Porque nosotros no tenemos nada con ellos, no queremos que nos dañe nuestra vida espiritual, nos dañe nuestra vida que estamos en el trabajo, en el colegio, donde sea que estemos. Si nosotros oramos, lo bendecimos y lo perdonamos, Dios hará la obra, porque Él es el que hace la obra en todo. El Señor no quiere que hagamos el mal, Él nos enseña a perdonar, nos enseña a perdonar. Y ahí, en Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Aquí entra lo que yo estoy diciendo. No paguemos a nadie mal por mal, sino que oremos para que Dios lo bendiga,
para que Dios le haga ver que está haciendo mal contra nosotros, que somos siervos de Dios o hijos de Dios y no queremos nada mal contra Él. Queremos lo bueno, queremos que se convierta, queremos que tenga una vida próspera, una vida feliz. Entonces, ¿qué pasa? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, porque el Señor nos manda a que estemos en paz con los demás. El Señor nos manda a que estemos en paz. En Romanos capítulo 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si mi hermano tiene algo contra mí, yo iré a mi hermano, le diré, perdóname hermano, perdóname porque no quiero que estés más conmigo, no quiero que tenga ese problema conmigo, voy a orar por ti, ora por mí, y busca el estar a bien con todo. Cuando dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, está diciendo que nosotros tenemos que poner los medios, tenemos que poner la forma, tenemos que poner, porque si nosotros damos el primer paso, Dios hará el resto. Cuando nosotros vamos al hermano, dice que el Señor pone ascuas de fuego, pondrá sobre su cabeza, para que el perdón llegue a su vida y llegue a la mía, y de esa manera no estemos los dos en condenación, porque el que no perdona está en condenación, el que no perdona está en condenación, tanto él como el hermano. Y estamos hablando de dos cristianos, que muchas veces los cristianos tenemos enfrentamientos unos con otros, y decimos así de largo, bueno, te perdono, no te preocupes, te perdono, pero estamos por dentro diciendo, fíjate lo que me ha hecho, fíjate lo que me ha dicho, que ha ido al pastor y le ha dicho, o que ha hecho. Tenemos que aprender a perdonar, a ir al hermano si tiene algún problema. Bueno, vamos a dar paso de momento a una alabanza y volvemos en un momento.